Y cuéntanos, ¿te gustaría comenzar a dar tu primer paso para tener las finanzas que te gustaría tener? ¿Te está pasando que tienes un montón de posibilidades, un montón de oportunidades, de problemas, de desafíos, de tareas, y ese revoltijo de cosas no te está dejando avanzar? ¿Te está pasando también que día a día quieres empezar y no empiezas porque no sabes dónde partir o cómo partir? Quédate aquí porque en este episodio te vamos a ayudar a construir un plan y lo más importante, cuáles son las habilidades y herramientas que necesitas para que lo puedas diseñar por ti mismo. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, bienvenidos al capítulo 222. Un gusto volver a estar acá con la audiencia y con el profe. ¿Cómo estamos, profe? Bien, aquí estamos. Bien. Sí, ya, yo hoy día llego feliz. Hoy día es un día que estoy muy feliz, a pesar de que tengo el ojo morado. Estoy muy contento. Así que Buenísimo. vamos al capítulo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día el capítulo es 100% del profe Magner. Eso. Expláyese, profe. Oye, antes de... A ver. acuérdate, siempre lo que hacemos al inicio de los episodios, tenemos un proyecto que se llama Inversapiens, que es lo que estás escuchando, pero mucho más que el podcast, porque nosotros cada semana vamos mandando correos en donde vamos generando contenido adicional, noticias. Se viene la semana de criptomonedas, que vamos a estar ahí seguramente cuando estés escuchando este episodio, ya está al aire, van a ser 3 clases gratuitas. Así que si quieres recibir el link de esas clases, si quieres recibir un curso de primeros pasos en finanzas, si quieres recibir información para ahorrar, y no solamente ahorrar, darle sentido a tu ahorro, invertir, aprender a invertir, etc., suscríbete en www.inversapiens.com. Ahí dejas tu correo y automáticamente entonces eres parte de nuestra lista de correo a la cual recibe toda esta información. www.inversapiens.com. Así que Oye, ahí profe, tenemos ya. acceso a un grupo de Telegram, te llega la información del canal de YouTube. Tenemos un montón de cosas bien entretenidas e interesantes para que puedas empezar. Oye, si estamos promocionando la semana cripto, si es que ya se quieren inscribir en la semana cripto, www.inversapiens.com/cripto con i latina, ¿ya? Eso. Ahí se suscriben a la semana las 3 clases gratis y también reciben la mayoría de las cosas que comentó el profe. Gracias, profe, se me había olvidado el hábito. Muchos capítulos sin grabar. Me Eso. había dejado de lado el profe, no quería que siguiera viniendo. Claro, sí. Ahí le pegó un chachazo y ahí se vino a grabar. Sí, porque van a creer que me pegaste tú. Te encantaría pensar eso. Te encantaría que la No, gente... no, yo no le pego a gente desvalida, hijo. Eso es malo, abusar de los más débiles. Ya. Oye, ya, Dale, vamos. pues, ¿de qué vamos a hablar? Mira, hay algo que estamos recibiendo permanentemente en nuestros correos, en nuestros chats privados con la membresía, en las conversas, en las mentorías. Siempre aparece, y yo diría siempre con un 99,9% de las veces, siempre aparece esta pregunta de: tengo muchos desafíos, tengo muchos caminos, quiero hacer muchas cosas, pero no sé cómo partir. Entonces no sé qué es más importante, no sé si, no sé, me pongo a hacer una inversión inmobiliaria, o construyo el presupuesto, o estudio de inversiones, compro acciones chilenas, americanas. Bueno, hay un montón de posibilidades.
Sí, hace poco, profe, la hermana de un amigo me habló, me dijo, Carlito, oye, que estoy con mis primeros sueldos y quiero invertir, y escuché de trading, y escuché de dropshipping, y escuché de cripto, y voy a ahorrar como 200 lucas al mes. Claro, entonces es complicado igual, de repente la sobreinformación paraliza. Claro. Sí, y son varios factores. Yo creo que hay otra historia que me gusta o explicación. Esta es la del psicólogo Schwartz, que decía que tener tantas opciones se transforma en una paradoja. Pensaríamos que mientras más opciones tenemos, más felices somos, porque tenemos más cosas por hacer, pero en general, y ahí el psicólogo lo demuestra con experimentos, que mientras más opciones tienen las personas, más tristes se vuelven. Primero porque se paralizan, porque se confunden, y segundo, se confunden por dos razones. La primera es porque no saben cuál es el camino correcto, y como tienen aversión a perder, esa aversión a perder hace que la pasen mal, porque están cuestionándose permanentemente si es que el plan que están eligiendo es el mejor plan. Y segundo, porque si es que eligen una opción o un camino, necesariamente involucra perder los beneficios potenciales del resto de los caminos. Entonces, esta suma de pérdidas de cosas que nunca ocurrieron terminan jugando eh, en contra de los beneficios que se obtienen por escoger un camino. Entonces, todas estas cosas, el exceso de información, el exceso también de estafas. Hoy día con redes sociales hay mucho miedo de estafas, hay mucho miedo de charlatanería. Además, hay múltiples opciones para hacer lograr un mismo objetivo. Hay múltiples formas de hacerlo, muchas. Y seguramente esto va a seguir aumentando. Entonces, queremos grabar un episodio en donde podamos discutir sobre cuáles son las herramientas, cuáles son las capacidades que hay que desarrollar para poder tomar toda esta gran cantidad de opciones y ordenar. Ordenar, poner en prioridad, ¿cierto? Eliminar, que es algo súper importante, ahora que Carlos me estaba contando que se estaba leyendo el libro de la semana laboral de 4 días, aprender a eliminar, 4 horas. eso, de 4 horas, perdón. Semana laboral de 4 horas, sí, 4 días, es mucho 4 días. Y Bueno, profe, avanzar, está político. y por sobre todo, estar contento con la elección. Y yo creo que el gran problema que veo, y que a mí me pasa también, es estar contento con la elección. O sea, decir, ¿sabéis qué? Estoy súper contento con lo que estoy haciendo, con mi plan, me siento conforme. Yo sé que estoy perdiendo un montón de otras oportunidades porque estoy escogiendo esta forma, pero esta forma está alineado con lo que yo quiero lograr. Entonces, eso es un poco el capítulo de hoy día, Carlos. Justo que me estoy leyendo el libro de Tim Ferriss, justo se alinea con una parte que leí del libro que, ¿te acordáis cuando hicimos un capítulo hace tiempo que hablábamos, que yo estaba cerca de renunciar y hablábamos de estas preguntas que Tim Ferriss te recomendaba hacer, Del que es, miedo. bueno, ¿cuál es el peor escenario si es que te va mal tomando la decisión? ¿Cuál es el escenario más probable y qué beneficios tiene para ti? Entonces, comparaba esto de el escenario más complicado de tomar la decisión, ¿ya? El peor escenario posible, donde tenéis que tratar de ser súper detallista. Bueno, a ver, pero ¿qué pasaría si tomáis la decisión de avanzar en ese camino que crees tú, que tu interior, que tu guatómetro, que tu intuición te dice quiero seguir ese camino porque me hace feliz? Pero eso, el tomar la decisión también conlleva riesgo y conlleva también dejar de hacer otras cosas. Entonces, él te pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y con qué probabilidad puede pasar? Entonces, no sé, siempre nosotros lo enfocamos más al tema de la renuncia o de poder hacer un emprendimiento digital, pero lo podemos hacer en el presupuesto. ¿Qué es lo peor que puede pasar de hacer un presupuesto? Que me cueste, que sea difícil. ¿Qué es lo peor que puede pasar si invierto por primera vez? Bueno, si es algo desconocido y no estudio, lo peor que puede pasar es que pierda todo el dinero.
que eso sería en un escenario poco probable en el que obviamente te metáis a inversiones sin riesgo, o sea, sin gestionar el riesgo. Entonces después la segunda pregunta es, ¿qué podrías hacer después de que ya pasó el peor escenario para poder recuperar en parte lo que tenías antes? Entonces, en el caso del presupuesto es bueno, si lo intento y no me resulta, sigo como estoy, o sea, prácticamente no hay riesgo. Y en el tema de la inversión, por ejemplo, invertir por primera vez y perderlo todo es bueno, seguir trabajando y recuperarme para poder recuperar el ahorro perdido y obviamente formarme para que no me vuelva a pasar. El aprendizaje de esto era que en la mayoría de los casos, si uno se hace estas preguntas de qué es lo peor que puede pasar, qué es lo que tendría que hacer para poder recuperar el estado inicial si es que pasa lo peor, y cuál es el escenario moderadamente más probable, ¿ya? Si tú puedes responder esa con el mayor detalle posible, en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que no avanzar es el peor camino que puedes elegir, es la peor decisión que puedes elegir. Y ahí obviamente Tim Ferriss un poco, me encantó el libro, me está encantando el libro porque incentiva mucho el emprendimiento. Ahí tú creo que te lo leíste también. Incentiva, fomenta mucho el emprendimiento y fomenta mucho esto de, oye, tú tenías una vida tranquila y segura como un profesional en una firma, en una empresa tradicional, pero no te gusta, no te apasiona y no te vuelve loco, y sabéis que hay otras cosas que sí te vuelven loco, entonces lo único que estáis haciendo en esa empresa es perder la vida. Y siempre está esto de, y me estoy yendo en volar, profe, pero siempre está esta idea de, oye, ya no, cuando voy a estar acá hasta que me suban el sueldo, voy a estar acá hasta que, porque el próximo año van a cambiar las condiciones. Y nos quedamos esperando, y nunca somos capaces de dar un paso hacia el camino que realmente queremos dar, porque no nos atrevemos, porque nos gusta la seguridad, o simplemente porque no hemos medido cuál es el impacto que pueden tener esas decisiones que nos sacan del estado de confort. El efecto positivo y el efecto negativo. Y ahí está, yo creo, la clave, porque volviendo a esto de poder avanzar y empezar, profe, si uno antes de empezar pudiera escribir y medir el impacto real de sus decisiones para bien y para mal, entonces, obviamente el futuro es incierto, pero si decimos ya, yo voy a tomar esta decisión, voy a invertir en cripto por primera vez en este ciclo alcista y que estamos en máximos históricos, pero es que el dólar está caro. Ya, a ver, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? No, puedo perder un 70% de mi dinero. Ya, y si no lo hago, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que si no lo hago es que me voy a quedar igual y voy a quedar mirando y me va a dar FOMO y no voy a avanzar en el camino que yo quiero. Que ese escenario es horrible. Es terrible ese escenario. ¿Y cuál es el escenario moderadamente probable? No el escenario que esta cuestión se multiplique por 10, sino que un escenario normal es que quizás tengo un poco de rentabilidad, aprendo de inversiones, me gustan, me hago responsable de mis finanzas, y al final, si uno compara el peor escenario, el escenario de no intentarlo y el escenario moderadamente probable, se da cuenta que en realidad no intentarlo es un error garrafal que te va a dejar en el mismo lugar. Ujú. Sí, así es. Oye, ya, pero está perfecto. Creo que un súper buen ejemplo esto de las inversiones en cripto. Hay mucha gente que dice, profe, ¿qué hago? ¿Me pongo a invertir en cripto, estudio cripto? ¿O en realidad usted cree que tengo que comprarme un departamento? ¿O usted cree que tengo que, no sé, mejorar mi capacidad para generar más ingresos? ¿Estaré ahorrando lo suficiente? ¿Gastaré mucho? Sí, hay un montón de preguntas, entonces el desafío es cómo ordenarlo y cómo gestionar ese orden. Un poco lo que decía acá tiene que ver con gestionar el orden, pero la pregunta es cómo lo ¿Para qué, profe? para, para
para ordenarlo, o sea, para Ya, o sea, digamos... ya entiendo. Partimos eh, entonces de la idea que hay ujú. que hacerlo, ¿cierto? Ahora es cómo. Es que por eso te digo, el primer paso que me gustaría que habláramos rápidamente, que ya lo hemos hablado un montón de veces, pero va a hablar ahí, siempre el start with why, es como empieza por el para Sí. qué. Empieza con tu propósito, ya tenemos no sé cuántos episodios grabados de propósito, entonces a esta altura yo creo que lo principal y a las personas que les cuesta menos empezar cualquier cosa es que son personas que Sí. saben lo que quieren lograr, saben cuál es el propósito que quieren alcanzar, o sea, saben qué tipo de vida quieren vivir, son capaces de qué es importante para ellos en su estilo de vida, qué es importante para ellos, en qué gastan el dinero, en qué gastan el tiempo, en qué gastan la energía. O sea, son conscientes, tal vez no están en la posición ideal, pero al menos saben que hay una posición ideal a la cual caminan. Entonces, hemos grabado hartos episodios de propósito, de visión, de largo plazo, de la importancia de ser consciente, ¿ya? Entonces, la primera pregunta creo es decir, ¿cómo el dinero, cómo mis finanzas, cómo el dinero que tengo, que me llega todos los meses, que yo gasto en cosas y parte de eso lo invierto en algunas cosas, etcétera? O sea, todo lo que tenga relación con el dinero, ¿cómo ese dinero aporta o yo quiero que aporte a mi propósito personal, al tipo de vida que yo quiero vivir? Eh, y yo creo que ese es la primera etapa como para empezar a pensar qué cosas no me están gustando de mi situación actual financiera porque no están encajando bien con el estilo de vida que yo quiero vivir. Un ejemplo, yo doy un ejemplo y después Carlos da otro ejemplo. A mí me pasó cuando tenía como 37 años que yo no era consciente del tipo de vida que quería vivir, y entonces mis finanzas eran cualquier cosa. O sea, ganaba harta plata, pero gastaba mucho más de lo que ganaba incluso. O sea, ganaba mucha plata, gastaba mucha plata y mis deudas crecían. Y teníais Entonces, malos hábitos, claramente, profe. O sea, no solo financieros. Salíais más a carretear, tomabais más copete, hacíais no, mucho menos ejercicio. al No, no. revés, ¿Cómo? no, salía mucho menos, casi no tenía relaciones con otras personas, ni Ah, salía, y hacía ejercicio como enfermo. De hecho, yo creo que hasta caí como en un episodio de, no sé, como de obsesión mala con el el deporte deporte. Ah, ya no y con el sabía. trabajo, y con el trabajo. Entonces, después cuando empecé a darme cuenta de ser consciente del tipo de vida que quería vivir, ¿Ya? comencé a hacerme estas preguntas y en realidad no quería el tipo de vida que estaba viviendo. Entonces, eso me permitió darme cuenta que el tipo de finanzas que yo tenía no estaba alineado con el tipo de vida que yo quería vivir. Entonces, en ese estilo de vida que yo quería, no estaban las corbatas, las camisas, los trajes, los autos, todas las estupideces que gastaba, que para mí hoy día son estupideces, yo no digo que sean estupideces en general. Puede ser que alguien que nos está escuchando, dentro de su estilo de vida, esas cosas tienen cabida y está perfecto. Somos todos diferentes. Pero yo me di cuenta que era una estupidez. Entonces, fue esa motivación interna la que me empezó a hacer estas preguntas, me entró el bichito para empezar a hacerme este tipo de preguntas. ¿Qué cosas yo quería cambiar de mi finanza? Porque eran una piedra en mis zapatos, es decir, me estaban incomodando. Carlos. Sí, bueno, eso que te pasa a ti le debe pasar a mucha gente en todo el mundo y en Chile también. Em, en particular, yo creo que a mí me pasa, esto también lo he contado, a mí me pasa que yo aprendí de la vida que me tocó con mis viejos y eso como a pesar de que los errores no eran míos, la emoción que yo sentía era por un contexto familiar propio. Entonces, eso me hizo a mí a temprana edad preocuparme mucho de ordenarme, de planificar en el sentido de cómo hago que esto no me ocurra a mí. Por eso creo, tuve la fortuna de que me pasaran esas cosas para poder
avanzar desde más joven, desde 22, 23, 20 años. Y hoy día ya con 30 años, cuando Pero ¿cuál fue, una pregunta, cuál ha sido un cambio radical en tus finanzas que podáis recordar? bueno, es que mira, cuando yo recién salí de la U, yo creo que carreteando me gastaba el 70% de mi sueldo. No lo digo Ya, orgulloso, vale. no lo digo orgulloso, pero es la verdad, o sea, pasé de no tener ni un peso, o bueno, sí, ya en la ya en la universidad ya hacía ayudantía y me ganaba 1000 lucas y con eso hacía mi vida, pero con mi primer sueldo, que tampoco era tanto en comparación a mis pares ingenieros, sino que era un poquito menos, a mí me pagaron un poco menos al principio, pero igual eran lucas importantes y yo fui el primer profesional de mi amigo, entonces se notaba la diferencia. Entonces pasé con mis amigos de que yo les pedía plata prestada para salir, cosas así, a que yo los invitaba muchas veces. Y los invitaba porque ellos también eran mis amigos y siempre me invitaron toda la vida. ¿Cachai? Me bancaron toda la vida y fue un gusto para mí bancarlo a ellos. Ahora, los primeros 2 años de laborales ahorré muy poco, ¿cachai? O ¿Ya? sea, invertí en cripto un poco, invertí, no sé, po, $500, $1000, pero para lo que estaba ganando en su momento, yo me sentía como, yo decía, no, esto no puede ser, po. O sea, yo vivo con mis viejos, em, sí, tengo que ir a la pega y tengo que comprarme un almuerzo, pero no es como para no ahorrar. Y siempre me acuerdo que me decía, ya, el otro mes parto ahorrando, el otro me ahorro 100 lucas, el otro me ahorro Ya. 100 lucas, el otro me ahorro 100 lucas. Y algo que me sirvió bastante fue que me cambié de trabajo, me subieron un 50% el sueldo, pero ahí fue cuando me fui a Paraguay, me subieron el sueldo y me seguía gastando la mayoría de la plata en carrete. Ahora ya ni siquiera en Chile, en Paraguay, en Chile. Y eso que me pagaban viáticos, o sea, como que al final me gastaba la plata en puras tonteras. Ujú. Y no me acuerdo cuál fue el punto de quiebre, pero me acuerdo de la sensación de yo pensar conmigo mismo, esto no está bien, estoy cometiendo algún error, algo está pasando que Ya, no sé. pero antes de eso, tengo otra pregunta. Ok, ¿cuál es el cambio radical del Carlos de ahora? Solo en esa dimensión financiera, en porcentaje de ahorro. ¿Cuánto ahorro hoy día? ¿Mm? En porcentaje. Yo creo que por lo menos el 20-30%, por lo menos. Ya, ¿y cuánto Y, porcentaje más o menos te gastas en carrete? no, poco. Hoy día, es que hoy día que carretes que ya no voy a fiestas así Ya como no, no los de importa, antes, pero si pero dime la parte, veamos la parte financiera, si estoy, es un ejemplo para ya, aislar el caso. ya mira, obviamente que cambié los hábitos, dejé harto de carretear, carreteo menos, ahora si me gasto en ocio es más como, no sé, pues ir a un restaurante, ahora no sé, pues para el fin de semana me iré a algún lado, a Viña o a algún lado para Semana Santa o para la otra semana. Eh, me gusta igual, bueno, invierto harto, invierto mucho también. Y en cosas de la casa, cambió mi vida. Hoy día mis gastos son más de la casa, de comprar el supermercado, de pagar el arriendo. Antes era más carrete, hoy día, no sé si me entendí, me vine a vivir Sí te solo ahora con entiendo, la Connie. sí te entiendo, ya. Pero hay un Entonces, lo que cambio, te quiero preguntar, ¿ya? ¿Sí? es, si tú sientes que esto está más alineado con tu estilo de vida que quieres llevar 100%. o tu propósito Tú, tú, que lo que pasaba antes. tú me preguntaste por ahí, ¿dónde empiezan a haber puntos de quiebre? En Paraguay yo escribí mi primer propósito, después de leerme los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Yo escribí mi primer párrafo de propósito. Me acuerdo perfecto el día. Me acuerdo que le escribí a Víctor Coopers, que es este español que habla de la actitud. Le escribí un correo y me lo respondió.
Lamentablemente le escribí el correo de un correo empresarial y perdí el correo. Pero ¿En serio? me respondió Te el respondió Víctor español que habla Cooper, de ¿ah? la actitud, Notable. dice ole, ole y ole, ese, me respondió. Sí, 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 lo conozco. Sí, muy Era bueno el simpático. correo porque me mandaba hartas caritas, así como carita feliz, jajaja. Hablaba muy informal. Y me acuerdo perfecto que yo estaba en esa línea, pues, o sea, había una incomodidad en mí, que un poco hablando de lo que, del tema del capítulo, que es, quiero partir, pero siempre lo procrastino. Yo me acuerdo que llegaba a fin de mes, pagaba todo lo que tenía que pagar, la tarjeta, etcétera, y decía, pucha, ya, este mes no me va a alcanzar. El otro mes voy a tener que empezar. Y así, te juro, profe, deben haber pasado 7 meses, 8 meses, desde mi primer sueldo hasta, hasta la vez que pude invertir, que pude ahorrar e invertir así bien, pues porque sí, compré criptos, pero no era un hábito. Mm, Prácticamente, no sé, triangulaba la plata para invertir. Al año más o menos, ya empezó a ser un hábito porque yo sabía que había algo malo y que lo procrastinaba todos los meses diciendo, ya, el otro mes parto. No, es que este mes me voy de vacaciones, el otro mes comienzo. Y, y más o menos en la misma época me acuerdo que tomé el curso contigo de inversión inmobiliaria, empecé a invertir en cripto, me acuerdo que invertí por primera vez en la bolsa chilena, ahí un poquito después vino el estallido social y, si lo veo desde esa línea, entonces hubo una incomodidad grande que era el no estoy avanzando, pero sé que quiero avanzar. ya, Y ahí fue el perfecto. momento de decir, bueno, tengo que hacerme cargo, si esto es responsabilidad mía. Ahí el libro de Stephen Covey que nombré me sirvió mucho porque ahí habla mucho del que nos tenemos que hacer responsables de que las cosas pasen. Ahí fue cuando también con ese libro me ayudó a escribir mi propósito y ahí tuve el primer para qué, que era ayudar a los demás a vivir una vida con sentido. Ujú. Y, y también van pasando cosas en la vida que te van ayudando. Yo me acuerdo que en ese momento tenía mucha pega, entonces tuve que obligadamente dejar de carretear un poco, porque el carrete que estaba llevando en ese momento no me dejaba rendir en el trabajo, ¿cachai? Entonces dejé de salir un poco y empecé a verle los beneficios de, no sé, pues despertarte temprano el sábado, el domingo, hacer otras cosas, hacer más deporte, a escribir mi propósito. Me empecé a preocupar harto de mí. Y ese tiempo generalmente lo sacaba el fin de semana, profe. O sea, Mm, en la semana trabajaba mucho, me daba un tiempo, ponte tú, para leerme, no sé, pues 10, 15 páginas de un libro, me daba el tiempo para ir a boxear, pero el tiempo real, así como escribir mi propósito, planificar mis finanzas, hacer mi presupuesto, eso lo tenía que hacer el fin de semana. Ahí fue cuando en realidad me dije a mí mismo, mira, si quiero lograr avance, tengo que buscar tiempo en horarios donde no los tengo. Y ahí fue cuando empecé a trabajar un poco en mí los fines de semana. Ahí pude armar mi presupuesto, me acuerdo, armé mi propósito. Y desde esas dos estructuras, desde el armar el presupuesto y el propósito, ser más consciente de lo que gasto, tratando de no dejar de tener calidad de vida, la calidad de vida que quería. O sea, si quería ir a tomarme una chela, íbamos, ¿cachai? No me restringía a esas cosas. Pero yo te diría que ahí más o menos en Paraguay, en este momento, este Carlos que estaba incómodo en el sentido de no estoy avanzando, ocupé tiempo de mis fin de semana para escribir mi propósito y armar mi presupuesto. Creo que esos dos fueron mis primeros pasos. En paralelo invertía en criptos, y en paralelo también tomaba cursos. Tomé un curso contigo de inversión inmobiliaria, invertí mm. en cripto. Fueron como hartas cosas que fueron avanzando en paralelo. ¿Cachai? Que es como esta idea que tú decías, oye, pero ¿por dónde parto? ¿Por las cripto, por el trading? Yo te diría que el foco, si yo veo mi historia, lo más importante fue el propósito y el presupuesto como base. Pero también me sirvió ser inquieto y avanzar invirtiendo en cripto, en acciones, tomando el curso de inversión inmobiliaria. O sea, todo suma un poquito, pero si pudiera dar un orden, propósito y presupuesto.
Oye, ¿y cuáles fueron los miedos que enfrentaste cuando empezaste como este cambio? O antes de empezar el cambio. Había un miedo de que yo toda la vida había carreteado desde el colegio, pues yo no, yo como que yo sentía que carretear era como parte importante de mi vida, ¿cachai? Ver a mis amigos, hasta el día de hoy ver a mis amigos en general es más carreteando, no es tanto en... estamos de a poquito quizás cambiando eso, pero en general es más carreteando. Ahora igual jugamos a una pichanga, pero igual va con tercer tiempo, ¿cachai? Como estamos de a poquito, ¿tú cachai? Ya. Ujú. Pero eso era desafiante, era porque era una creencia que me había acompañado desde la adolescencia hasta ese momento, unos 7 años o 8 años, una cosa así, como desde los 14, 15. Y, y era un miedo porque yo decía, oye, me quiero quedar, quiero dormir temprano para ir a entrenar. Y mis amigos estaban carreteando o igual me decían, oye, pero ¿qué te pasa? Pero salgamos un rato, no sé, pues, ¿cachai? Entonces había un cambio de hábito y de creencia que, Como miedo que a decirle, miedo a decir que no, miedo a claro, perderte algo. sí, miedo a perderme alguna historia, alguna anécdota. Em, también me acompañaba esto de que yo era el único de mis amigos que estaba trabajando, la mayoría ya seguía en la universidad, pues entonces también me veía enfrentado a esto de, pucha, estoy en el mundo laboral y ahora hay que trabajar, ya no puedo no ir a la U, po. Como Mm. era en la universidad que yo, si no quería ir a la U, no iba y después estudiaba a mi manera y me iba bien. Acá era, no puedo faltar a la pega, y llegaba, me acuerdo, el lunes y estaba con resaca, estaba cansado, no daba mi 100% y yo lo empezaba a notar, yo me proponía algunas cosas que hacer en el trabajo y de repente no las lograba porque no tenía ni la energía, tampoco tenía la motivación ni la gana, en fin, pero era extraña esa sensación, Mm. ¿cachai? Era, quiero avanzar más en la pega, quiero avanzar más en mi vida personal, pero no estoy pudiendo porque me gasto mucha plata, porque estoy carreteando mucho y entré en una nueva etapa de vida. Entré en esta etapa profesional laboral, Claro. que estoy ganando mi sueldo. Entonces, eso era incómodo, era como, bueno, ¿qué hago? Y tuve que enfrentar eso de decir que no, de repente perderme algunas fiestas, pero por otro lado levantarme temprano. De esa manera escribí mi propósito. Ahora, también orgulloso, iba donde mi amigo a contarle todas estas cosas. Oigan, cabros, escribí mi propósito. No a todos, porque a algunos no les importaba, pero a mis mejores amigos, me acuerdo cuando le leí mi propósito a mi mejor amigo Alejandre y se lo mostré y me dijo, "Oh, increíble que esto, yo también quiero, esto me va a ayudar mucho". De hecho, él se leyó el libro de los 7 hábitos, ponte tú, ¿cachai? Entonces, me estaba enfrentando al desafío de cambiar hábitos y creencias que me acompañaban hasta ese momento, pero que ya en ese momento no me estaban dando ni la energía ni la motivación para enfrentar esta nueva etapa. Y, y había que dar cara para eso, había que darle cara a esa sensación, po, ¿cachai? Yo siempre me motivo mucho de las sensaciones y las emociones. Yo lo he dicho 1000 veces. Cuando siento que algo no está bien, yo soy el primer crítico de mí. De decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué significa esta incomodidad? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué no me cae bien esta persona? ¿Por qué me siento incómodo en estos contextos? Y de ahí saco motivaciones. Entonces, no me estaba logrando acomodar al mundo laboral, a ordenar mis finanzas, a llevar una vida más de adulto. Y no me malentiendan, no es que yo quisiera romperla en el mundo laboral. Si a mí lo que más me importaba era yo estar contento con que yo avanzaba en la línea de la que yo quería. Mm. Y en ese momento no entendía si esa línea de lo que quería era avanzar en el mundo laboral. Pero Mm. lo que sí estaba seguro es que en los pasos personales no estaba avanzando en la línea que quería. Oye, ¿y cómo sería el Carlos de hoy día si es que no hubiese hecho ese cambio?
Yo creo que sería menos libre. Tendría menos libertad. Tendría mucha menos libertad. ¿A qué te referís con menos libertad? Porque haber tomado todas esas decisiones hoy día me da libertad, po, porque yo sé lo que quiero, sé lo que me gusta, sé lo que me apasiona. Creé contigo un negocio alineado a lo que me apasiona, me dedico a esto, soy mi propio jefe. eh, y gran parte se lo debo a esos primeros pasos, ¿cachai? Al ordenar mis finanzas, no gastarme más de lo que gano, a dejar de salir porque quería ese tiempo. En gran parte quería ese tiempo para descansar y poder avanzar en mi vida, Mm. ¿cachai? Avanzar en ¿Y cuáles son mis cómo siguientes es pasos. no ser libre para el Carlos? ¿Cómo es no ser libre? Yo siempre he tenido un problema con la autoridad, profe, desde el colegio. Mis papás nunca me han castigado, no fue el tipo de crianza que yo tuve, Por eso te ¿cachai? tuve que pegar un charchazo. Ya no Sí, sigamos, perdón. Dale, ahí, multando. Eso. ¿te gustaría, profe? No, yo No, estoy ¿cómo boxeando te voy a bien, pegar? profe. ¿Cómo me No, voy? pero no, es que no podríais pegarme, pero en fin. Ya. Ya. Vamos a lo que... sí. ¿Cómo es no ser libre? Yo he tenido un problema siempre con la autoridad. En el colegio me acuerdo que capeaba clase, en la U no iba. Los profes del colegio me quieren hasta el día de hoy, pero yo no. Pero en ese momento de adolescente les llevaba la contra. Mis papás igual, pues mis papás siempre la contra. Entonces, para mí perder libertad es no poder hacer lo que yo quiero sin obviamente transgredir el espacio de otro, ¿ya? Sin faltar el respeto a nadie, sin... tú me entendís, pero la libertad... Yo sentí, profe, que en el mundo laboral perdí la libertad y por eso yo me quería ir del mundo laboral tradicional. Porque tener un ¿Qué jefe... ejemplo práctico te hacían No, sentir que perdiste la... no, es que ya con levantarme a la hora que tengo que levantarme para llegar a una oficina a la a hora una que tengo que reunión llegar, y una oficina, claro? y que me acuerdo cuántas veces yo no lo digo con orgullo, pero no soy tan puntual, sobre todo cuando hay que ir físicamente a una reunión me puedo conectar a la hora, pero cuando tenía que ir a trabajar, yo me acuerdo que mi primera pega fue en la dehesa. Hoy tenía que llegar a las 8 de la mañana y para mí era un calvario. En Paraguay me tenía que despertar a las 6 de la mañana todos los días. Y me acuerdo un par de veces que por no llegar a la hora me miraban feo. Y una vez un jefe que tuve me dijo, oiga, lo felicito porque por usted se atrasó todo el equipo. Hoy, weón, me dieron No. unas ganas de pegarle un combo, weón. Bueno, renuncié como al mes, pues, weón. ¿Cachai? Para mí perder libertad, yo confío mucho en mí, en mis decisiones. Entonces, que venga alguien que no conozco a decirme lo que tengo que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, no, para mí es perder libertad. Y eso a mí me incomoda muchísimo. Bacán, Entonces, siempre voy a ir en la línea de yo poder tomar mis propias decisiones. ya. Oye, y en este proceso, ¿hubo algunas cosas que eliminaste? ¿Eliminaste cosas? Como, por ejemplo, eliminar cosas, eliminar actividades o incluso eliminar personas. Em, Cosas, te diría que carreteo mucho menos que antes. Eh, Trago, tomo mucho menos que antes. Mucho menos. Em, por eso también me levanto más temprano que antes. Si me comparo con el Carlos de la universidad. Cambiaron mis prioridades también. Personas, te diría que no. O sea, siempre me he juntado con mis amigos y con las personas que yo quiero en general. En los únicos momentos que he estado obligado a juntarme con personas que quizás no me gustan son los trabajos o, o Eso más lo que eliminaste, po. me imponen. Sí, po, sí, pero no lo eliminé en el principio, po. No. Estoy pensando como en el proceso entre que empezaste a como a sentirte incómodo hasta hoy día. No, claro, eliminé el mundo laboral, pero
No puedo ser tampoco tan injusto. No es que todo el mundo me cayera mal o tuviera problemas. Al contrario, con la mayoría de las personas siempre me llevé bien. Y era una relación buena. Tengo amigos en las pegas que tuve. Solo que eran amigos en un contexto que yo no quería estar. Y eso ya lo hace un poco más complicado. ¿Habréis podido lograr este cambio sin eliminar? No. Yo te diría que las cosas más importantes que eliminé fueron, uno, carretear menos, y dos, la importancia de quitarle importancia al trabajo. Eso sí lo quité. Y eso lo quité mucho antes de renunciar. Yo le quité la importancia al trabajo dependiente. Dije, esto a mí no me importa, no es mi prioridad. Voy a cumplir al punto que sea lo justo que quiero dar, que yo quiero dar, no que me van a imponer. Eso me podía traer roce, me podía traer buenas, malas caras, pero era la decisión que yo quería tomar. Obviamente que eso generaba incomodidades porque mucha gente me veía y sabía que tenía potencial y que podía dar mucho más y yo daba, no sé, pues daba lo que yo quería dar, que para mí era suficiente, pero eso igual generaba un poco de malestar, pues si al final me habían contratado por eso. Pero no es que yo no hiciera la pega, solo que la hacía hasta lo que me pedían, no avanzaba más allá. Y eso fue una decisión propia, eso fue en este camino que estoy haciendo, donde voy buscando más libertad para mí, buscar la vida que yo quiero vivir, ¿qué cosas tengo que dejar de lado? La importancia del trabajo dependiente. Le quité importancia. Perfecto. Oye, y cuando empezaste a armar los primeros, yo sé que ya me dijiste que tu propósito, tu presupuesto, yo sé que tú soy un gran constructor de hábitos. ¿Cómo, cómo, cómo lo haces para ir empezando como a armar los planes que te llevaron un poco como a este cambio? Trato de ir siempre de lo macro a lo micro. Y Ya. por eso es importante el propósito, pero mi propósito era muy distinto al de hoy día. Yo sabía, en el fondo, en mi corazón, sabía que quería tener una vida diferente a la que estaba viviendo. Que era una vida más sana, una vida con la finanza ordenada, una vida donde no quería cometer los errores que había visto en mi familia. Entonces, sabía que habían ciertas cosas que yo tenía que hacer, me tenía que formar, por ejemplo, tenía que estudiar más. Sabía que estudiar más era una cosa vital en este camino. O sea, si yo quería, por ejemplo, invertir y ordenar mis finanzas, no podía hacerlo sin estudiar. Entonces, empecé a tomar cursos de inversión, empecé a leerme libros de inversiones. Sabía que quizá eso no era lo fundamental, pero sumaba. A mí no me gusta quedarme quieto, profe. A mí, por ejemplo, hoy día difícil que me pase esto de hoy, quiero hacer esto y no sé cómo avanzar, pero obviamente que a los 25, 24, 23 años, sí, pues ahí quería avanzar y no sabéis cómo, pero lo intentaba igual. Mm. Me acuerdo con el Carlito Gallego, que aprovecho, profe, de mandarle un cariñoso abrazo a Carlito Gallego, que se casó, me invitó a su matrimonio, fuimos con la Connie, mi mejor amigo de la U. Si no fuera por Carlito, yo no hubiera invertido en cripto, así que, Carlito, si escucháis esto, todo el cariño y amor del mundo para ti, te quiero, hermano, y esto te lo quería decir en el matrimonio y no me atreví, así que te lo digo en el podcast, ¿ya? Bueno, en fin, con Carlito y otra amiga, en estos 20 y tantos años que queríamos entre emprender, arreglar nuestras finanzas e invertir, nos juntábamos a hablar nomás. Y decíamos, ¿qué negocio hacemos? Pensábamos, en planilla Excel poníamos, bueno, ¿qué pasa si compramos un auto y lo arrendamos en Uber? No, pero es que la mantención, no, pero es que no da. En fin, lo intentábamos. No nos quedábamos quietos. No importa si el resultado era malo, pero al menos nos juntábamos un día a la semana, íbamos a una charla. Eso ya era un sentimiento de estamos yendo en el camino correcto, no importa si estamos avanzando a pasos de gigante o a pasos de hormiga. Estamos avanzando. Y así, profe, tomé charlas, cursos, me leí libros, me junté con mis amigos, tratamos de hacer ideas de negocio, tomé el curso contigo, empecé a invertir, bla, bla, bla. Pero, ¿cachai? Que ahí yo no tenía el camino claro
solo sabía que todas esas acciones estaban en la línea de lo que yo quería. Todavía no entendía mi propósito tampoco. Sí, y además todo se acumula, es como una herramienta que, o sea, el formarte y el tratar de hacer te va dando, va dejando como en ti capacidades que a veces nunca salen o a veces salen justo en los momentos correctos, porque yo me acuerdo cuando nos juntábamos las primeras veces, ¿te acordáis, Carlos? Yo creo que incluso antes de grabar el podcast, nos juntábamos a mirar este modelo que hoy día ya tenemos, que es este modelo como formativo por Sí, internet y tema, y claro, en esa época pensábamos como en cursos grabados, ¿te acordáis? sí, Y tú ahí, me acuerdo que la primera vez, antes de juntarnos, hiciste un Excel, sí, po. en donde estaba como todo proyectado y mostraba que daban. Claro, obviamente que nosotros en esa época no teníamos idea cómo se hacía un negocio ¿Cómo eran digital, los números? Claro. pero al menos teníamos los números. Entonces, tal vez si es que no hubieses tenido esa capacidad que había aprendido y entrenado antes, nunca lo hubierais hecho. Entonces, en el fondo, muchas veces hacemos cosas y nos obligamos a pensar de que eso va a tener algún beneficio de corto plazo, pero olvidamos que estas capacidades, la experiencia, la práctica, va quedando y se va entremezclando con otras experiencias y otras prácticas que vamos teniendo en nuestro camino vital, en nuestra vida, y de repente, en el momento menos pensado, sirven. Sí, y además de que se acumulan las capacidades y las experiencias, yo creo que si yo miro para atrás, también algo que me llevó a hacer todas estas cosas era esta, como, son dos cosas. Uno es como una curiosidad intelectual de siempre estar queriendo saber más. Eso me ha acompañado desde que tengo memoria. Querer siempre aprender, querer siempre saber, buscar, rodearme de personas que saben más. Yo me acuerdo, profe, el día que me dijiste, yo iba en una camioneta que tenía, una Ranger antigua, iba manejando, yo creo que casi, o casi mato a alguien, o casi me chocan, porque cuando me hablaste y me dijiste, Carlos, juntémonos porque me gustaría que fuéramos socios más que, porque yo te pedí que ser tu ayudante, porque yo soy súper busquilla. ¿Cachai? Yo le recomiendo eso a la gente. Si ustedes quieren algo, quizás no tienen la idea plasmada, pero tienen una energía interna que les dice que hay un camino que tienen que seguir, tienen que perseguirlo. O sea, la vida se trata de eso. La vida se trata de perseguir esa chispa que tenemos adentro. Cuando dejamos de perseguir esa chispa, nos amargamos y tenemos una vida que no es la que queremos vivir. Entonces muchas veces el profe dijo, hay que escribir tu propósito y el para qué. Desde ahí partimos. Pero a veces no sabemos cuál es nuestro propósito, solamente lo sentimos una chispa que está por dentro. Yo creo que hay que seguir esa chispa y hacer las cosas que vayan en la búsqueda de esa chispa. Yo me acuerdo que en ese momento esa chispa me decía, háblale al profe porque es tu referente en inversión. Y cuando tú me dijiste, quiero que seas mi socio, yo dije, bueno, esta es la oportunidad de mi vida. Y ahí hice el Excel porque dije, tengo que llegar a sorprender al profe, no puedo llegar como un pollo a la reunión y decirle, profe, quiero hacer un curso. No, profe, ¿sabéis qué? Mira, estuve haciendo un modelo, agarré unos cursos de España de unos tipos que venden cursos de finanzas, los venden a este precio. Yo creo que si partimos con tu audiencia podemos vender día al mes, si vendemos día al mes, estamos en el equilibrio en 12 meses. ¿Te acordáis? Sí, pues sí me acuerdo. Y eran números bastante alejados de la realidad, po. Pero no Sí. teníamos nada, no teníamos ninguna referencia. No, y lo divertido fue que nos pusimos después a grabar el podcast y se nos olvidó Sí, po. el objetivo. Si estuvimos muchos años puro grabando el podcast, no muchos años, no Un sé, año, un un año. año, Sí, claro. un año estuvimos. Que no es Y menor mantener fue porque fue igual toda la semana, entonces no es menor. Oye, y entonces eso. ¿Y cómo entonces, eh, después de ya terminando la historia, en qué parte sentiste tú que ya esto tomó una velocidad importante? ¿En qué momento esto como que explotó o aumentó de velocidad, escaló?
O Es se impresionante. sistematizó, Es- sistematizó. sí, sistematizo. O sea, ¿cuándo este esfuerzo que empezaste a hacer con el cambio y todas estas cosas que estamos conversando, en qué minuto tú sentís como que esta cuestión como que ya empezó a fluir ya? ¿Sabéis qué, profe? Yo creo que cada paso es importante. Si le pudiera dar un mensaje a la audiencia, yo perseguía un sueño que era ser más libre y tener mis finanzas ordenadas. Por eso me leía libros, por eso tomaba cursos, por eso me juntaba con el profe, por eso me juntaba con mis amigos a buscar emprender. Y sabéis que esos pasos, que fueron los primeros con muy malos resultados probablemente, o no malos resultados, sino que resultados no tan rentables, resultados que quedaron estancados, fueron vitales también. Ya yo no, 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 no los menospreciaría, al contrario, si tuviera que darle un mensaje de motivación y ayuda a la audiencia y sigo en la misma línea, mira tu chispa interna y haz las cosas que esa chispa te diga. Y síguelo por muy chico que sea, si es partir con un libro, dale, es tremendo paso. Si No, es está partir bien, pero yo- Déjame terminar. yo- Si es partir con una terapia, parte con la terapia, porque eso se va capitalizando. Y ahora voy a la pregunta que me hiciste, que es, bueno, eso. ¿cuándo esto generó un cambio en el que dijiste, listo, esto... Bueno, yo creo que ahí cuando partimos el Es como podcast. en qué minuto, es como la pregunta, ¿en qué minuto dejaste de ser como consciente del esfuerzo de cambio o cuando ya esto ya es, Ah, ok. ¿cachai? Yo creo que no mucho después de escribir mi propósito, cuando me vine a Chile, empezamos a tener las primeras reuniones. Y yo me acuerdo que tú vivías ahí cerca de donde yo trabajaba. Sí. Entonces, o me iba muy temprano a la pega para grabar antes, o nos quedábamos hasta tarde, me quedábamos hasta más tarde en la pega, esperaba que se pasara el taco, me iba a la casa del profe, nos juntábamos en la Copec, grabábamos el podcast, o yo me quedaba haciendo cosas así como, me acuerdo una vez que me quedé escribiendo un blog para el sitio web, que ahí no había ni un peso, no había ni un ingreso, no, pero había una idea, había una visión que se fomentaba mucho por, en ese momento, los mensajes que nos llegaban en el podcast, que teníamos poquitos seguidores, unos 300 seguidores, pero habían un par que nos escribían. Y me acuerdo que un día fui a una charla contigo en la Finis, que nos empezamos a juntar más, y un compañero de la U se me acerca y me dice que te había ido a ver, el Matías, que trabajó un rato con nosotros, el Mati, me dice, oye, Carlos, hay que escuché el podcast y se pasaron lo que están haciendo. Eso sumado a otros mensajes que nos llegaban como en las reseñas de Spotify y algún correo que nos llegaba en esa época, así como, oigan, qué bacán lo que están haciendo. Eso ya era, me acuerdo también la primera vez cuando grabamos el primer podcast, se lo mandé a Alejandra, a mi mejor amigo, y se lo mandé a mi jefe de esa época, al Ramón, que Ramón era mi amigo también. Y los dos me respondieron, Carlos, este eres tú. Esto es lo que te gusta, esto es lo que te apasiona, esto es lo que tú habláis con nosotros. Esto es lo que realmente puede ayudar a la gente. Y ahí no hubo vuelta atrás. O sea, ese te diría que fue el punto de decir, listo, ya acá no hay esfuerzo, acá estos propósitos, es gana, que obviamente hay veces que cuesta más, hay veces que cuesta menos, pero es distinto, ya avanzáis. Pero nuevamente, eso fue como 2 años después de escribir mi propósito, fue como 2 años después de mi primera inversión, fue como 2 años después de leerme el primer libro. Tratando de entender un poco, sería como el haber tenido un sistema que te permitiera como recoger el feedback del medio, lo que te ayudó. No, fue saber que era real, fue saber que había valor real. Pero ¿cómo supiste que era valor real? Porque lo podía ver en las métricas, lo podía ver, por eso es lo que te digo, no teníamos muchos seguidores, teníamos poquitos. O sea, lo podía ver en todas las métricas personales, yo no me gastaba más de lo que ganaba, hace rato. Métricas personales, yo ahorraba,
sistemáticamente todos los meses. Métricas personales. Yo llevaba mi presupuesto una vez al mes. Me metía a mi tarjeta, veía las cosas. Veía cómo invertía en cripto y a veces me dolía la guata, pero estaban ahí. No había sacado la plata de mis inversiones para irme de vacaciones. Esas eran mis métricas personales. Me acuerdo cuando invertí por primera vez en acciones chilenas, estaba súper contento. Era un paso para mí. Métricas personales. Tenía gastos de inversión en capacitaciones. Yo anotaba en ese momento todo lo que gastaba en cursos de finanzas. Entonces, había métricas personales que yo veía que iban sumando y me hacían sentir tranquilo. Y las otras métricas que vinieron del proyecto fue el poder leer y escuchar a las personas de que esto les estaba ayudando de verdad. ¿Cachai? Todo sumaba, iba en la misma línea. Por un lado, mis métricas personales me decían que iba por el camino correcto, y por otro lado, el feedback de las personas cercanas y no tan cercanas iba en la línea de vamos avanzando en buenos pasos. Y ahí, cuando ya empezaron a pasar esas dos cosas, ya dejé tanto de ir por 10 lados a la vez. ¿Cachai? Antes iba por 10 lados, tomaba 5 cursos, iba a 10 charlas, me leía 4 libros. Cuando empecé a ordenar mis números y vi que ese era el camino correcto, y cuando empecé a hacer el podcast y empecé a ver que a la gente le gustaba, me empecé a achicar las calles en las que transitaba. Ya dejaron de ser 10 y empezaron a ser 2. Mis finanzas, mis inversiones y poder crear el podcast para ayudar a las personas en esa línea. Me enfoqué cuando vi resultados, pero antes de los resultados fui probando hasta que di con el paso correcto. Buenísimo. Oye, déjame hacer una síntesis de qué interpreto yo Ya, dale. para que podamos cerrar el episodio y que quede también un registro ahí para los que nos están escuchando de un paso a paso, de un resumen, de las cosas Dale. que yo interpreto. Obviamente que cada uno que te escuchó la historia, que está súper buena, tendrá su propia interpretación, y yo recomiendo escuchar el episodio de nuevo. Yo lo escuché con una hoja y un papel, o sea, con una hoja y un lápiz, perdón, y tomar apunte de qué cosas. A mí me sirve mucho escuchar la historia y sistematizarlas con apunte, ¿ya? Tal vez a alguien le puede servir también. Yo creo que al final hay como un gran patrón común, que lo tengo acá anotado, que es siempre hay miedo. Siempre hay miedo de cambiar. Estoy como mirando aquí todo mi apunte. Acá Dale. está. Siempre hay miedo a cambiar. Y es natural. O sea, el miedo está, yo creo que hay que aceptarlo y hay que gestionarlo. No hay que eliminarlo o pretender no tenerlo. Yo creo que un gran punto que nos hace sufrir mucho es pensar de que si no hago esto o si hago otra cosa voy a dejar de sentir el miedo. Y el miedo lo vayas a sentir toda tu vida, ¿ya? El miedo es parte, así que es mejor aceptarlo, abrazarlo y nada, y cuando digo abrazarlo tiene que ver con aprender a gestionarlo, ¿ya? Entonces, este miedo parte cuando empezáis a sentir como esa sensación de incomodidad, que yo creo que también es parte del ser humano. Yo me siento que he evolucionado un montón, pero aún así cada día siento que hay cosas que me gustaría cambiar, que hay cosas que me gustaría hacer diferente, que hay cosas que me gustaría dejar de hacer, o que hay cosas que me gustaría hacer más. Entonces ahí, una vez que lo defino, empiezan los miedos. Y creo que las preguntas que dijo Carlos al principio y esta conversación, de hecho tenemos un episodio de miedos, esta conversación contigo mismo que se resume básicamente en, bueno, ¿qué es lo más malo que podría pasar si es que el plan no resultara? Y desde esa perspectiva, si es que, por ejemplo, llevando al mundo de las inversiones, bueno, podría comprar y perderlo todo. Ok, entonces, ¿por qué no empiezas a invertir $10? Claro.
Porque tal vez, claro, tú pensáis, no, es que tengo $10,000, si lo invierto lo voy a perder todo. Vale, sí, es una posibilidad. Pero entonces, si ese es tu miedo, ¿por qué no lo haces con $10? Y tú mismo te das cuenta que hay técnicas y que hay herramientas que hacen que no lo pierdas todo. Y hay técnicas para gestionar esas pérdidas. Entonces, un poco gestionar el miedo es un punto clave. No sé si está primero o después que otras cosas, pero sí siento que la parte del propósito está como primero y después vienen estas cosas de gestionar el miedo. Después hablaste del tema de eliminar, que también es muy consciente con estos libros de, bueno, ¿cómo vaya a poder llegar a otro lugar si en la mochila que tenéis vaya a tener que echar nuevas herramientas, nuevas cosas? No te va a caber si ya la mochila la tenéis llena. Entonces hay que empezar a tomar decisiones de conscientes o inconscientes de qué eliminar. Y por ahí está súper bueno lo que dijiste, que cuando tomaste la decisión de eliminar, que la parte laboral era importante, quitarle como importancia al trabajo. Sí. Entonces, también creo que hay preguntas que se pueden hacer aquí de, bueno, ¿qué podrías eliminar? ¿Qué cosas que estás haciendo podrías dejar de hacer? ¿Qué personas que estás viendo podrías dejar de ver? ¿Y qué cosas que estás teniendo podrías dejar de tener? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué malo podría pasar si es que tú la eliminas de tu vida? ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Cuál sería la peor versión? Y después ya, yendo como a la parte más de diseño de plan, ahí hay hartas cosas súper interesantes que yo también las tenía anotadas, que es como de lo macro a lo micro. O sea, yo soy más de la idea de partir con muy poquito. ¿Sí? Una pequeña, un pequeño gesto, una pequeña actividad, un pequeño cambio al día. Y es mucho más importante mantenerse consistente que hacerlo de calidad. O sea, no es nada importante hacerlo bien en esta etapa, da lo mismo hacerlo bien. A nadie le importa y en realidad el resultado que tú vayas a obtener no se va a ver impactado si lo haces bien o mal. El punto es querer hacerlo lo mejor posible, pero hacerlo todos los días. Mantenerte curioso, creativo, estudiando, viendo videos, formándote. Hoy día la parte digital ofrece una cantidad enorme. Hay archivos digitales gratis, o sea, libros digitales que están gratuitos, resumen. En la inteligencia artificial es genial. Yo lo estoy haciendo y muchos, yo sé que lo hacen también con ChatGPT, con la versión pagada que vale $20 al mes. Tú podías estudiar con ChatGPT al lado, o sea, le vais haciendo preguntas, vais haciendo tus apuntes, cosas que no entendiste se las volví a preguntar, le podéis cargar paper, podéis preguntarle de los papers, es una cuestión así, pero ya Increíble. es un profe biónico por $20, nada. Y empezar, o sea, dar el paso, empezar con pequeños, tal vez juntándote con alguien que esté en lo mismo, creo que para mí siempre ha sido más fácil hacerlo con alguien más, que tenga que te acompañe. Es difícil desde la perspectiva después de ponernos de acuerdo, pero al final, entre la suma y la resta, me quedo 1000 veces con hacerlo en equipo que solo. Y finalmente, yo creo que es súper importante este ejercicio de la conciencia espejo, que es mirar tu resultado. O sea, verse en el espejo. Cuando tú haces ejercicio, cuando haces dieta, entrenáis, cumplís tus logros, te formáis en mejores sistemas de entrenamiento, es bueno mirarse en el espejo para ver los resultados. Porque esos resultados te dan más ganas de seguir. Entonces, es bueno invertir, aunque sean $5, porque vaya a ver los resultados de esa inversión. Es bueno tener un presupuesto y después abrir la planilla y ver que pudiste llevar ese presupuesto, ese control de gasto, lo pudiste llevar, lleváis 6 meses llevándolo. Entonces, después a final de año vaya a poder hacer un gráfico, vaya a poder ver algunas métricas, vaya a poder darte cuenta de algunos comportamientos que no veía y eso da satisfacción. Y la satisfacción es lejos el mejor combustible para poder seguir avanzando. Entonces, creo que el otro componente principal es eso, es la conciencia espejo, es decir, mirar tus resultados y sentirte satisfecho de eso. Y con eso, solo la cabeza va a comenzar a entender
hacia dónde es el mejor camino que hay que recorrer y lo más importante, se va a sentir feliz y satisfecho con esa elección. Carlos. Profe, agregaría solo una cosa, sobre todo para el que está partiendo y que está más en esto de, oye, profe, veo que hay cripto, veo que hay trading, veo que hay dropshipping, veo que hay 40 creadores de contenido. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Sabéis lo que le aconsejaría a él, a esa persona? Parte probando. Tenéis 40 creadores de contenido, hay uno o dos que te tinquen más, ve los videos de ellos. Parte con eso. Está ahí entre el dropshipping, las cripto. Bueno, parte con el dropshipping, ve si te gusta. Investiga, estúdialo, ve si es rentable, analiza las experiencias de otros. Si te gusta, sigue por ahí, si no, cambia de lado. La única manera es ir probando. Entonces, en vez de paralizarte porque hay muchas alternativas, parte probando las que te parezcan más interesantes, las que tengas algún profesor que le creas más. O sea, si hay un tema en el que hay un profe que te parece buen profe, parte por ahí. Y anda descartando o agregando estas habilidades a tu caja de herramientas a medida que vayáis probando. Lo peor que te puede pasar en esto de la alternativa cuando estás partiendo es que no avances. Y no avanzar al final es no tomar la decisión de seguir una línea. ¿Por qué? Porque no es el camino correcto, porque no es el camino óptimo. Pues si eso no existe. El único camino que no sirve es el que te deja en el mismo lugar. Si hay 40 alternativas, parte por una, prueba, agarra los aprendizajes, descarta lo que no sirve y prueba la segunda. Eso va a ser mucho mejor que quedarte paralizado porque hay muchas alternativas. Buenísimo. Buenísimo, eso es. Así que espero que este episodio, estoy seguro que este episodio te va a servir. Hay que escuchárselo varias veces, hay que tomar apunte. Es mejor a veces dedicarse solo a algo, es una tremenda inversión para que el resto de las cosas tengan más propósito, más sentido y más impacto. Así que ahí está, póngase los audífonos o en el canal de YouTube nos puede ver con una hoja, un lápiz, tome apunte y dele sentido. Para usted, interprételo y comience a caminar hacia donde usted quiera caminar. Eso es, nos vemos la próxima semana en tu podcast de inversiones llamado Inversapiens. Chao. Chao.